de la mujer. Es verdad que en los inicios de esa transición el papel de la mujer no cambia fundamentalmente. ¿Por qué? Porque priman los cambios políticos a los cambios en el papel de la mujer. Por eso me preocupa lo que está pasando en los países árabes, porque también ahora, después de los inicios de la revuelta, las mujeres que se están encontrando que el debate político las lleva a decir ahora no es tan importante el cambio y la transformación de la mujer, ahora tenemos que abordar la transformación democrática, tenemos que abordar la transformación política. Pero a partir de los años 80, con la consolidación de todos ejes que estoy diciendo, se produce un cambio importante, motivado por dos elementos fundamentales de los que Alicia también ha hablado. Uno, el papel de los movimientos feministas. El papel de los movimientos feministas es fundamental para entender todo el proceso de acompañamiento en el cambio del papel de la mujer con todos estos cambios políticos, económicos y sociales que se están produciendo. Pero yo creo que el elemento fundamental es cuando los partidos de izquierdas, por eso tú dices los movimientos feministas y el progresismo está de la mano. En España, yo creo que Inés, Amelia estarán de acuerdo conmigo, cuando los cambios realmente se consolidan y se producen y se avanza hacia adelante, hacia el futuro, es cuando los partidos de izquierdas, incluido el Partido Socialista Obrero Español, asume los postulados de los movimientos feministas, asume los valores de los movimientos feministas y los plantea como propias reivindicaciones y como propios planteamientos. El ejemplo más claro es la cuota. Es decir, la cuota levantó un debate enorme en España, pero fue a partir de que el Partido Socialista asume en el año 88 la cuota, cuando realmente se produce el cambio más importante. Aquí estamos tres mujeres, Amelia, Inés y yo, cuya trayectoria personal, profesional y política puede entenderse como representativa de lo que ha sido una generación de mujeres que inició su cambio personal en un momento de dictadura y de revuelta contra la falta de igualdad, la desigualdad, tanto social como política, y que fuimos configurando nuestros cambios en nuestra vida personal, política y profesional al hilo de todos estos cambios de los que estamos haciendo. Es verdad que somos mujeres, somos representativas desde una posición de privilegio, pero de alguna manera el papel de muchas de nosotros se ha visualizado como el cambio que realmente se está produciendo en la sociedad española. Pero yo quería hacer una reflexión sobre lo que está pasando en las revueltas populares en el mundo árabe. El proceso se ha iniciado de una forma muy clara por el apoyo a través de las redes sociales, de los movimientos jóvenes, de Internet, pero con un papel protagonista de las mujeres. Y lo que me parece más importante, Alicia, es que no solo son las mujeres jóvenes, aunque la juventud ha predominado en toda la revuelta, es que son las mujeres de todas las clases sociales y de todas las edades. Si nosotros veíamos las revueltas en la calle, en las plazas, veíamos que las mujeres eran mujeres de todas las edades, mujeres de todas las clases sociales, mujeres que habían llegado a la universidad, mujeres jóvenes, pero también las madres de esta nueva generación. Por tanto, es una revuelta que tiene una profunda raíz en la necesidad de cambio de la sociedad y de las mujeres en estos países. Pero el problema se está planteando en los dos países donde ya la revuelta ha hecho salir a los presidentes, en el caso de Túnez a Ben Ali, en el caso de Egipto a Mubarak, y se están produciendo los primeros movimientos de transformación. El otro día, el domingo, cuando venía en el avión, había un artículo en El País donde hacía un relato muy interesante sobre lo que estaba pasando y lo titulaba de una manera que a mí me parece que es un eslogan muy significativo. Decía, revolucionaria sí, pero poder no. Y explicaba cómo las mujeres habían estado formando parte de la revolución, pero en solo 2 meses, cuando ya se están creando los primeros comités de apoyo, los primeros comités democráticos, los primeros movimientos dentro del gobierno para la transformación democrática, las mujeres están empezando a desaparecer. No obstante, desde luego en Europa hay
toda una literatura en estos días sobre el papel de las mujeres en esta revuelta. El otro día leía un artículo de Rosa Montero, una periodista y una escritora española que muchas conocerán, y hablaba de la marea silenciosa de heroínas civiles. Y hablaba, refiriéndose a los países árabes, pero también hacía una incursión sobre las mujeres mexicanas que combaten el narcotráfico, algo de lo que también se ha hablado aquí estos días. Pero muchos cambios son necesarios para hacer irreversible este proceso, pero yo pienso que lo más simbólico de todos es la participación de las mujeres en el proceso de toma de decisiones y la visibilidad política, que los dos elementos son un factor determinante para los cambios. El otro día hablaba Soledad Gallego también en un artículo en El País, precisamente de las transformaciones que se estaban produciendo en América Latina, y decía: notable en poder y cero en maltrato. Y eso también está pasando en España. El cambio se está produciendo de una forma muy clara en la vida política, en el proceso de toma de decisiones. Se está produciendo en menor medida en otras lacras de la vida de las mujeres, de la desigualdad, de la violencia. Y eso pasa en España y eso pasa en América Latina. Yo quería, pero iré rápido, dar algunos datos que pongan de manifiesto esta evolución. En el caso de España, empezamos la transición en el año 77 con un 6% de mujeres en el Parlamento y un 3% en el Senado. En este momento estamos en un 36% en el Congreso y en un 30% en el Senado. Estamos por encima de la mayoría de los países en general del mundo. En Europa la media es el 20,9%, en América Latina el 18%, en los países árabes apenas un 9%, en Asia un 18%, en el África subsahariana un 18%. Pero es verdad que estas medias explican poco, habría que detenerse en ello, porque hay muchas diferencias dentro de las regiones. En América Latina, estoy viendo a Liliana, hay muchas diferencias, desde Costa Rica, que tiene un 39%, o Argentina un 38%, a un 8% en Panamá. Pasa lo mismo en los países árabes. Túnez tiene en este momento, a pesar de los problemas, un 23% de mujeres en el Parlamento, pero Egipto apenas un 1%. Y lo mismo pasa en el Ejecutivo. La evolución que se ha producido en España es verdaderamente significativa. Hubo en el año 81 una primera mujer en los gobiernos de la Unión de Centro Democrático. Hasta el año 89 los gobiernos de Felipe González no tuvieron mujeres en el gobierno. Hubo dos primeras mujeres en el año 89. Yo tuve la suerte de ser una de ellas, como decía Alicia, como ministra portavoz, pero en este momento todo eso que se fue formando poco a poco y fue creciendo poco a poco hace que Zapatero haya podido hacer en sus gobiernos una democracia paritaria. La hizo en el año 2004 y la hizo en el año 2008. Yo espero que pase lo que pase en España con las elecciones que habrá dentro de un año, no solo no haya retrocesos en todo lo que hemos hablado antes y en el estado de bienestar, sino tampoco haya retrocesos en eso que, aunque Amelia lo relataba con mucho humor, con mucha inteligencia y con un cierto pesimismo, que es todos esos avances reales, pero que al final no son tan reales, yo sería un poco más optimista, porque creo que se han producido unos grandes cambios en este sentido. Y como decíamos antes, estos se han producido por los movimientos feministas y por los partidos de izquierda. Y eso pasa en España, pero pasa de una manera muy clara en América Latina. Me decía Alicia que luego habláramos, y hablaremos brevemente, de algunas iniciativas que desde la Fundación Carolina estamos haciendo con mujeres líderes de América Latina. Tenemos, dirigidos por Amelia, un encuentro desde hace 6 años, que nos reunimos una semana todos los años en octubre, para debatir de todos estos temas. Y yo de esas reuniones he sacado la conclusión de que el nivel de debate feminista en América Latina es altísimo, que el nivel de participación política es altísimo, pero que todavía las desigualdades que afectan al conjunto de América Latina afectan de una manera
muy especial en España. Pero este tipo de movimientos y de iniciativas que estamos ahora trasladando a la red, a través de una red que hemos creado con estas 150 mujeres de América Latina que nos reunimos en España para abrir este debate, yo creo que todo esto va haciendo cambiar las cosas. Pero solo un apunte final ya para terminar. A mí me parece que la visualización y la presencia de las mujeres en política es fundamental para hacer visibles y notables los cambios. Pero, sin embargo, también en el mundo económico tenemos que hacer un esfuerzo, y ahí sí lleva Amelia razón, estamos en un nivel muy inferior al que estamos en el nivel político. Yo estaba el otro día viendo los datos de presencia de las mujeres en España en los consejos de administración. Estamos solo en el 10% de los consejos de administración y en el 6% de las altas directivas de las empresas españolas. Y yo creo que ahí, a pesar de los cambios que se han producido en los últimos años, porque la Ley de Igualdad fuerza a las empresas españolas a que hagan un esfuerzo para la presencia de las mujeres en los puestos directivos, esto no se está produciendo. Y a mí me gustaría que las mujeres empezáramos a trabajar en ese mundo que yo creo verdaderamente que está cambiando. El papel de las empresas en la sociedad está cambiando. El otro día decía Simón Pérez, le oía decir que una de las transformaciones más importantes que se han producido en este mundo globalizado es la percepción que las propias empresas tienen del papel que tienen que jugar en las sociedades en las que están invirtiendo. Yo ahora, a través de la Fundación, que como saben es una alianza público-privada y, por tanto, hay en nuestro patronato y en nuestro proceso de decisiones 25 empresas españolas inversoras en América Latina, estoy trabajando con ellas sobre temas de responsabilidad social. Y me doy cuenta que están avanzando en muchos terrenos en las iniciativas de responsabilidad social y mucho menos en los temas que afectan a las mujeres y a la igualdad dentro de la empresa. De eso también puede hablar Inés, que desde UNIFEM hizo un acuerdo con el Pacto Global de Naciones Unidas para el empoderamiento de las mujeres, una palabra que ayer no sé quién decía que no era española, pero que se usa habitualmente ya en España y se usa en América Latina. Yo creo que hay que hacer, las mujeres tenemos también que, igual que hemos hecho un esfuerzo de estar presentes en la vida política, tenemos que hacer también un esfuerzo para estar en la vida social, porque el poder político es importante, pero no lo es menos el poder económico. Yo, solo para terminar, Alicia, haría dos reflexiones. A la vista de lo que he visto estos días y de mi reflexión particular sobre el papel que las mujeres hemos tenido en los procesos de transición y lo que veo que está pasando en el mundo, yo diría que estamos en un proceso irreversible. Es decir, los cambios que se producen en las mujeres, tanto en la vida social como en la vida personal como en la vida política, son irreversibles, no tienen retorno. Es verdad que puede haber retrocesos, es verdad que hay que seguir trabajando, pero es muy difícil, como decía Michelle Bachelet en una entrevista que le leía el otro día en un periódico, es prácticamente imposible que las mujeres volvamos a la cocina, decía ella de una forma muy gráfica. Yo creo que este proceso es irreversible, pero yo querría dejar aquí otra reflexión. Es un proceso irreversible en algunas partes del mundo, es un proceso irreversible en Europa, es un proceso irreversible en América Latina, pero no lo es en otras partes del mundo. Nosotros somos una isla en un mundo de desigualdad y eso también puede hablar mucho Inés, porque desde UNIFEM ella me ha ido contando muchas veces en sus viajes lo que iba viendo en los distintos países en relación a la posición de las mujeres, a la desigualdad, a la violencia, a los problemas de integración social, a las desigualdades familiares y personales. Entonces, yo creo que las mujeres de esta parte del mundo no debemos olvidar que, aunque nuestro proceso sea reversible, la lucha tiene que seguir y tenemos que preocuparnos de esa parte del mundo que no ha tenido el privilegio, a pesar de las dificultades que hemos tenido, de vivir estos procesos de transición democrática, porque sin democracia no hay igualdad para las mujeres, no hubiéramos vivido estos procesos de transición democrática que solo han sido posible
a través del esfuerzo de las mujeres. Por tanto, yo creo que en este momento hemos creado entre todas una masa crítica, como a mí me gusta decir, de pensamiento y de acción que hace irreversible el cambio y que hace que nosotras podamos y debamos pensar en el futuro y pensar en estos países como lo que está pasando ahora en el mundo árabe, para que toda nuestra experiencia se vuelque en estos países, para que no se produzca esa desigualdad entre el cambio político o ese digamos, desencuentro en el tiempo entre el cambio político y el cambio en el papel de la mujer. Y nada más, muchísimas gracias. Bueno, ya ven por qué era la vocera de Felipe González, ¿verdad? O sea, muy importante. Rosa, mira, nos has contado unas cosas muy, muy fuertes, ¿no? Y una de las cosas que nos cuenta Rosa es como la emancipación, el cambio político. Y mi gran pregunta es, ¿qué Estado para qué igualdad? ¿Qué sociedad para qué igualdad? ¿Qué pacto social tenemos que construir? Y cómo las mujeres y los hombres tenemos que emanciparnos en el sentido más clásico de la palabra, emanciparse para alcanzar 3 autonomías que yo creo que tú en alguna forma nos mencionaste en tu reflexión. Que yo creo que es la autonomía política, ¿verdad? O sea, las mujeres necesitamos autonomía política para tomar decisiones, para ser parte de la decisión. Y en América Latina, como tú decías, pues todavía nos falta, ¿verdad? Estamos ya casi en el 20% de participación en los congresos, que es muy bajo, la verdad. Pero la emancipación política también pasa por la toma de decisiones en todos los ámbitos de la vida para construir ese futuro que deseamos. Pero la emancipación política o la autonomía política es imposible si no tenemos 2 autonomías más, que es la autonomía económica, es decir, la capacidad de generar ingresos. Todavía en América Latina hay 40% de mujeres que no tienen ingresos propios, es decir, son dependientes. Esa autonomía económica es fundamental. Es fundamental porque las mujeres estamos muchas veces destinadas a lo que se llama la economía del cuidado, a cuidar niños o viejos, sin remuneración, además encima de todo. Entonces, no, la autonomía económica, la autonomía política y la autonomía física, la autonomía que te permite que no haya violencia ni en tu casa, ni en tu país, por eso el narcotráfico, por eso estamos todas tan preocupadas por la falta de seguridad. En nuestra casa la violencia intrafamiliar, la violencia en nuestro barrio, en nuestra calle, pero la violencia contra las mujeres también. Y dentro de la autonomía física, creo que también el derecho a tomar las decisiones sobre nuestro propio cuerpo, la autonomía reproductiva, ¿verdad, Amelia? O sea, por favor, que nos dejen decidir, que nos dejen decidir. Y yo creo, Inés, que tú nos puedes contar cómo se construyó ese pacto social en España y cómo te tuviste que llevar esa experiencia a Naciones Unidas y en UNIFEM viste que de donde veníamos, donde dices tú, Rosa, ¿verdad?, que somos privilegiadas y vemos otros contextos, vemos otras mujeres, otros lugares donde falta tanto para alcanzar la autonomía física, política, económica. Así es que cuéntanos, Inés, tu experiencia, por favor. Yo lo primero quiero dar las gracias a Conaculta y a Consuelo y también a Alicia por la invitación tan magnífica a estar aquí en estas reuniones tan interesantes y por tener la ocasión de volver una vez más a México, un país que me gusta tanto y al que quiero tanto. Pues yo voy a hablar un poco de mi experiencia, pero más que de mi experiencia, de la experiencia de mi generación. Para añadir algo desde el punto de vista social, de intentar entender cuál ha sido el cambio que se produce en España al hilo de la transición política a la democracia. Normalmente, cuando hablamos de transición política a la democracia, hablamos de libertad,
de partidos políticos, de acabar con una dictadura. Y eso es lo que pasó en España en los años 70. Pero hay unas posibles explicaciones de por qué se ha dado así y por qué la transición política y el nuevo sistema político ha sido tal como ha dicho Rosa Conde, que se han abierto bastante las bases de un desarrollo económico y también de un profundo cambio social. Y a mí me gustaría verlo desde una posible interpretación. Hay muchos factores que, si ustedes hubieran estado en España en los años 60 y sin haber visto nada más y no haber vuelto allá, vinieran ahora a ver España, hay una serie de cambios que les saltarían a la vista, fundamentalmente cambios económicos, sociales y políticos. Pero hay un factor, hay una perspectiva que, desde mi punto de vista, es la más llamativa. El que estuviera ya en los años 60 y viniera hoy, lo que más le chocaría es el